Muy bien, mis amados, muy buenos días a todos. Que el Señor hoy sea añadiendo de su bendición a nuestras vidas. Y vamos de inmediato a estudiar la bendita palabra del Señor. Y para esto, por favor, abran sus Biblias, si son tan amables, en el libro del Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte, este gran sermón donde el Señor Jesucristo dejó una tremenda enseñanza para sus discípulos, pero también para nosotros. Así que vamos a tomar hoy un tema que he titulado, estamos en la serie El carácter del cristiano. Cómo el Señor Jesucristo está formándonos el carácter, cómo está añadiendo cada vez, va colocando un ingrediente adicional, en tal sentido que nosotros podamos tener un carácter firme, un carácter sólido, un carácter conforme al del Señor Jesucristo. Siempre recordemos el contexto y remontémonos un poquitico ahí en nuestra mente a ese lugar donde el Señor Jesucristo está en la ladera, está en un monte con sus discípulos sentados en torno a Él, y el Señor les está dando unos principios para que ellos puedan asimilarlos, puedan adaptarlos a su vida, en tal sentido que ellos se conviertan en la prolongación del ministerio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar a partir del verso 10 en Mateo capítulo 5, a partir del verso 10, una de las bienaventuranzas que el Señor deja también establecidas para nosotros como sus discípulos, como sus hijos. Dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Una de las cosas que me impresionan de la vida cristiana, de lo que el Señor hace con nosotros, es que Jesús siempre busca transformarnos a cada uno de nosotros. Jesús, como el buen alfarero, siempre quiere hacer una obra maestra. Y Dios toma a un ser humano como nosotros y comienza a cambiarnos. No sé si ustedes a esta altura de sus vidas han venido notando eso. Como el Señor a través de cada mensaje con su cincel nos va formando a esos seres humanos en personas tiernas, en personas humildes, en personas mansas, en personas apacibles, como que nos quita el agite, nos quita como que la soberbia y una cantidad de cosas que están en nuestra vida, y el Señor comienza a depurarnos todo esto. Si nosotros hiciésemos una comparación, los que ya llevamos algunos años en la vida cristiana, de cómo era nuestra forma de ser, cómo era nuestro carácter antes de Cristo, seguramente que muchas o muchos tendríamos que dar testimonio cómo éramos nosotros, que no nos aguantábamos nada, que éramos muy agresivos, que contestábamos, que éramos altaneros, que éramos soberbios. Pero en el transcurrir de la vida cristiana, cuando nosotros nos vemos a lo que éramos antes, decimos: wow, Dios verdaderamente nos ha cambiado. Si a mí me hubiesen hecho eso que me están haciendo hoy, me lo hubieran hecho antes, yo hubiese respondido de tal manera. Pero ahora noto cómo el Señor ha tocado mi vida, ha cambiado mi carácter y ya soy más manso, soy más apacible. Y cuando la familia lo ve a uno, la familia debería decir: wow, qué bueno, mira cómo ha cambiado. Verdaderamente Dios ha cambiado. Y seguramente muchas veces no lo han dicho. Uy, es que para lo que usted era, usted ha tenido un cambio tremendo. Y es cuando nosotros decimos: es que Dios ha hecho una obra en mi vida, Dios verdaderamente ha tratado en mi corazón. Y cuando nosotros nos comportamos de esa manera, uno podría esperar que los familiares, para no ir tan lejos, que los familiares de pronto, al ver ese testimonio, al ver esa vida cambiada, como que ellos dijesen: bueno, qué bueno esos rasgos que ustedes tienen, qué bueno cómo su carácter ha cambiado, cómo ustedes verdaderamente ahora son diferentes, y que eso provocara en ellos el deseo de buscar de Dios. Digamos que en teoría sería como en la lógica humana, sería lo ideal, ¿verdad? Que la gente, al vernos cambiados, al vernos como nosotros verdaderamente hemos sido transformados, la gente quisiera estar con nosotros, aprender de nosotros, que nos dijesen: yo quiero aprender como usted ha aprendido, yo quiero ir donde usted está yendo, yo quiero estudiar como usted está estudiando la palabra, yo quiero aprender como usted ha aprendido. Pero no, lo que nosotros vemos es que la familia, no toda, pero digamos que alguna parte de la familia, amigos, conocidos, lo que hacen es comenzar a atacarnos, lo que hacen es comenzar a burlarse,
lo que hacen es comenzar a agredirnos con palabras, con ofensas, a menospreciarnos. Y de cierta manera se convierte como en una persecución. Y cuando nosotros vemos la escritura de los verdaderos discípulos del Señor, fueron personas que fueron cambiadas y transformadas. Si nosotros hiciéramos una pequeña recopilación de lo que el Señor nos ha mostrado a través de esta serie, el carácter del cristiano, podríamos ver algunas características que el Señor quiere que implementemos, y quiero repasarlas muy rápido para que, si te perdiste alguna de las charlas o olvidaste algo de los conceptos, para que hoy lo volvamos a refrescar. Una de las cosas que el Señor dijo es que nosotros debemos ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu es reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, que nosotros dependemos totalmente de Dios. Ese es un rasgo, fue tal vez el primer rasgo, característica que el Señor nos dejó marcado, que nosotros debemos ser pobres en espíritu, depender totalmente de Dios. Esta sola premisa, esta sola actitud, este solo comportamiento de aprender a depender de Dios se contrapone absolutamente con todo lo que el mundo hace. El mundo, ¿qué quiere hacer? El mundo es autosuficiente. El mundo quiere hacer las cosas a su manera, no quiere depender de nadie, menos de Dios. Él cree que puede salir adelante porque su ego, su autoestima está, entre comillas, muy elevada, y él no necesita aparentemente de nadie. Nosotros nos contraponemos a ese pensamiento porque nosotros decimos, nosotros sí dependemos de Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera, nosotros indudablemente necesitamos de Dios. Y la gente que no conoce de Dios, pues comienza a agredirnos. Comienza a decir, no, pero ustedes, ¿qué les pasa? Aquellos que son incrédulos, aquellos que son, digamos, apartados de las cosas de Dios, entonces comienzan a menospreciar, comienzan a decir, pero tú para todo es Dios, tú para todo vienes mencionando la Biblia, pero es que ustedes la Biblia, es que no pueden hacer nada sin que la Biblia les diga, es que no pueden hacer nada sin que Dios les diga. Y la respuesta a nosotros es no, nosotros la verdad hemos aprendido a eso. Aún si vamos a tomar alguna decisión en cualquiera de las áreas de nuestra vida, nosotros hemos aprendido a depender de Dios. Y la gente dice, eso ustedes no hacen sino perder el tiempo, solamente Dios, Dios, Dios. Y claro, ¿por qué solamente Dios? ¿Por qué solamente Jesús? Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora que tenemos el entendimiento, ahora que tenemos la sabiduría de Dios, entonces nosotros entendemos que dependemos de Él. Algunas veces con sus palabras quieren agredirnos, quieren ofendernos, y eso pues realmente nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. No vamos a entrar a chocar, no vamos a entrar a contender contra ellos. Ahora, siempre una de las cosas que son muy importantes que debemos tener muy claras, y es que como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios, siempre nuestro testimonio va a confrontar a los incrédulos con su pecado. Tu vida, donde quieres caminar en rectitud, donde quieres hacer las cosas honestas, donde tú no quieres mentir, donde tú no quieres decir malas palabras, donde tú quieres estar en un ambiente de paz, de tranquilidad. Claro, cuando tú te encuentras con una persona, por ejemplo, que está acostumbrada a decir groserías, y tú llegas, entonces esa persona ya se siente incómoda, porque, ay, de verdad que no puedo decir esto, ay, no, qué pena, y se sienten incómodos, y ellos de cierta manera dicen, ay, pero no me vaya a decir que ustedes tampoco dicen groserías, que ustedes no mienten, tampoco se las den de muy santurrones. Y nosotros decimos, no, nosotros hemos venido cambiando, y nosotros no necesitamos decir grosería, nosotros necesitamos alcoholizarnos, nosotros necesitamos hacer una cantidad de cosas que hacíamos antes para ser feliz. Entonces todo ese tipo de situaciones, cuando estamos con nuestra familia, comienzan a chocar. Situaciones que son incómodas, y eso pues deriva muchas veces aún en agresiones. Porque nosotros tenemos conceptos claros, como cuando el Señor dijo que nosotros debíamos ser personas humildes de espíritu. Esa persona que es humilde de espíritu es la persona que reconoce la obra de Jesús, y en ese sentido dice, Señor, yo sé lo que tú hiciste por mí, y yo quiero rendirme a tus pies, Señor. Gracias por lo que tú hiciste. Y el humilde es el que dice, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, no me parecen, pero si tú lo dices, Dios, yo lo voy a hacer. Y eso contrasta con la persona que en lugar de ser humilde, lo que es agresiva. Entonces, ¿cómo va a estar agresiva con Dios si es que mire lo que le ha pasado, mire lo que le ha sucedido? ¿Cómo se le ocurre que si Dios es amor, por qué permitió eso en su vida? ¿Por qué murió aquel ser querido? ¿Por qué usted está pasando por necesidades? No, eso a mí no me parece. Y nosotros decimos, no, Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas, y aunque no lo entendamos, Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Y nosotros mantenemos nuestra humildad en espíritu. Señor, nosotros reconocemos que tú estás haciendo algo con nuestra vida. Cuando nosotros somos humildes y mansos, entonces nosotros tememos y amamos a Dios.
No nos ponemos en contra de Dios, no nos podemos decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no? Decimos, Señor, todo esto que está haciendo es con un para qué. ¿Para qué lo hace, Señor? Queremos aprender un poco más de eso. Y nuestras acciones, entonces, obvio, ese tipo de actitudes provocan reacciones. ¿Cómo se le ocurre que después de que le han hecho eso, en lugar de usted estar haciendo lo mismo, entonces usted simplemente está diciendo, bueno, Dios verá, Dios es mi justicia, Dios es el que sabe cómo va a manejar las cosas, yo le dejo todo en las manos de Dios, un día Dios, que es mi abogado, me va a defender? Y la gente, pero ¿cómo se les ocurre? Usted tiene que actuar. No, nosotros no actuamos, nosotros esperamos que Dios haga las cosas. Los que no aman a Dios, entonces, claro, eso provoca vituperio, eso provoca agresión. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entramos en una inevitable oposición con los que desde su incredulidad se complacen en sus pecados. Pero ¿cómo que ustedes no van a hacer eso? ¿Pero qué tiene de malo? Si eso el pastor no los está viendo, si es que eso nadie lo ve. No, es que a mí no me interesa que el pastor o que alguien me vea. A mí me interesa solamente es vivir de una manera agradable. Y si eso es pecado, yo no quiero compartir con ustedes eso. Ay, pero venga, que no. No, gracias, pero no, yo ya me arrepentí, yo tengo una vida diferente. Y claro, pues eso también choca. Y pueden decirnos cosas como que no exageren tanto, no sean tan santurrones, la vida es una sola y hay que vivirla. Ustedes sí se volvieron fue amargados. Y no, nosotros no somos para nada amargados. Al contrario, somos las personas más felices porque sabemos que estamos en paz con Dios y eso trae una paz que ni siquiera nosotros podemos entender. Entonces nos pueden decir lo que sea, pero nosotros nos mantenemos ahí. Cuando el Señor nos dijo que nosotros deberíamos tener hambre y sed de justicia, son de las cosas que nosotros siempre queremos. Los discípulos de Jesús siempre contrastan evidentemente con aquellos que andan en la vanagloria de la vida y en los lujos, los deseos de los ojos. Y nosotros decimos, no, estamos contentos, estamos felices con lo que tenemos. Claro que quisiéramos más, pero pues bueno, Dios en su momento nos dará esas cosas y lo único que nosotros tenemos es hambre y sed de hacer las cosas correctas en esta vida. Pero ¿cómo que hacer correcta? Si usted va a manejar su negocio de una forma correcta, nunca va a salir adelante. Eso hay que hacer trampa, eso hay que evadir, eso el que no tranza no avanza. Nosotros decimos, no, nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros queremos hacer las cosas correctas. Y claro, choca, y sobre todo si de pronto tú trabajas en una empresa o eres socio de alguien y ese alguien pues no conoce de Dios, entonces siempre va a haber una posición ahí, siempre va a querer empujarte, arrastrarte a que haga las cosas incorrectas y tú dices, no, hay que ser correctos con las cosas de Dios, hay que ser fieles en las cosas de Dios, hay que darle a Dios lo que corresponde, hay que caminar de una forma legal. Y otros dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre que? Y entonces ahí todo eso genera, contrasta. Cuando la Biblia dice que debemos ser misericordiosos, entonces contrasta. Cuando uno entiende que lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado y es para, en la medida de lo posible, poder ayudar a otros y los talentos, los dones, es para soltarlos y entregarle a otros lo que Dios nos ha dado. Ellos no, porque ellos están en su egoísmo. Ellos son egoístas y dicen, no, es que lo mío es mío y lo tuyo es mío. Entonces ellos siempre van a querer tomar ventaja y dicen, no, es que esto no es mío, esto es del Señor y yo tengo que ser generoso porque es Dios el que me ha dado todo. Yo sé que si tengo un trabajo es porque Dios me lo ha dado, yo sé que si tengo salud es porque Dios me lo ha dado, esta empresa, este negocio, este trabajo, por humilde que sea, Dios me lo ha dado y yo tengo que verdaderamente ser agradecido con Dios. Entonces todo ese tipo de cosas noten que van chocando, van riñendo y entonces eso genera una persecución. Cuando el Señor nos hablaba de los limpios de corazón, pues obvio que contrasta con los hipócritas. Una persona limpia de corazón pone en evidencia la falsedad, pone en evidencia la hipocresía de los demás y eso provoca agresión. Cuando le dices a un hermano, a un cristiano, le dices, mira, estás mal, estás teniendo una apariencia, pero realmente eso no es, tú tienes que cambiar, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que ser una persona limpia de corazón. Yo veo que tú no tienes un corazón limpio, yo veo que tienes muchas cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que quitar ese orgullo, tú tienes que quitar esa actitud, tú muestras una fachada, pero tu corazón está lleno de amargura, está llena de rencor, de resentimiento, y cuando tú le dices eso a alguien, entonces dice, ay, pero tampoco, usted ya se cree que un monje loco, un santurrón o qué. Entonces la gente choca, aún los mismos cristianos. Cuando tú le hablas a los cristianos oiga, la Biblia nos dice que tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro, entonces por favor, seamos personas íntegras en esta tierra. Y muchos aún en la misma iglesia, en el mismo pueblo cristiano, entre comillas, se chocan porque dicen, ay, pero usted ahora es que usted se volvió, entonces dicen, usted se volvió legalista, es que usted es muy extremista. Y eso no, para nada es legalismo.
Porque es que la gente ahora, por obedecer la palabra de Dios, por hacer lo que Dios dice, entonces le dicen a uno que es un legalista. Y es que eso no es legalismo. Tenemos que entender los conceptos muy claros. Porque ahora cuando una persona, cuando una mujer, cuando tú quieres hacer las cosas correctas, entonces su familia se levanta y dice, ay, pero usted es solamente Dios, pero usted, aún la misma familia y aún los mismos cristianos. Y lo último que el Señor nos hablaba ayer es de los pacificadores, los que ahora tenemos paz con Dios. Y que por medio del mensaje de la palabra nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero que también Dios nos lleva a que nosotros demos un paso y que a partir de ese nuevo nacimiento nuestro, a partir de esa nueva vida, entonces nosotros somos ahora reconciliadores de los hombres para con Dios. Es decir, que llevamos el mensaje para que esto pues realmente pueda tener una trascendencia en nuestra vida en esta tierra. Y obvio que esto contrasta con las personas que son rencorosas, para las personas que son amargadas, para las personas que son vengativas. Porque tú dices, no, yo quiero tener paz en mi corazón, yo ya quiero ser una persona en paz. Lo que me hicieron ya eso quedó atrás, yo quiero tener mi corazón sano, ya él verá, él tendrá que darle cuentas a Dios, pero yo no voy a seguir con esa amargura, no voy a seguir cargando con ese lastre de resentimientos, de pensamientos, ay, lo que me hicieron, no, yo ya me limpié mi corazón, yo ya tengo un corazón limpio, un corazón sano, Señor, perdóname por todo ese resentimiento y ahora tú tienes paz para con Dios y tú estás tranquila, y dices, ya, yo estoy a cuentas con Dios, yo ya le pedí perdón, hoy me siento tranquilo, me quité ese peso, yo no tengo ningún problema, no tengo amargura contra nadie, entonces yo estoy andando de una forma, como dice la escritura, bienaventurados los pacificadores, y yo estoy en paz, ahora quiero que tú también estés en paz. Y claro, eso choca con aquel que dice, no, eso no se deje, eso desquítese de la misma manera, páguele con la misma moneda, sea vengativo. Entonces la gente que vive amargada, vengativos, rencorosos, pues chocan cuando ven esa reacción de nosotros. Entonces en contraste entre la luz de Cristo, que es que nosotros debemos ir reflejando a esta altura, y hago como una pequeña recopilación para que tengamos estos conceptos muy claros, porque Dios está formando nuestro carácter y estamos tocando algunas cositas que son importantes que ya nosotros debemos adaptar y que tenemos que mostrar afuera para que la gente vea que nosotros estamos caminando en luz. Y esa luz que nosotros caminamos en Cristo Jesús, pues obviamente las tinieblas se ven afectadas porque no, esta persona es ya completamente diferente. Y eso en lugar de producir una aceptación, pues produce, digamos, un rechazo. ¿Por qué? Porque la gente mediocre, la gente fracasada, cuando ve que alguien está surgiendo, cuando alguien ve que está saliendo adelante, ellos lo quieren tener y dicen, no, usted tiene que estar acá, porque ese es el mundo, ese es el sistema. Son como aquellos cangrejos que están en un balde, y entonces cuando un cangrejito ya está a punto de salir, el otro lo coge de las paticas y lo tira y dice, no, usted tiene que estar aquí en el balde, usted no tiene por qué salir. Así es el sistema, así es el mundo, que cuando ve que tú ya eres diferente, que tú eres tranquilo, que tú estás en paz, que confías en Dios, entonces ellos quieren que sigan viviendo en esa amargura en la que ellos viven. Pero Jesús nos advirtió este tipo de, digamos, de cosas que vamos a estar pasando. Y esto porque si tú estás pasando, ahora, si tú no estás pasando por esto, pues qué bueno. Pero si tú estás pasando, no te preocupes ni te amarguen, nada, al contrario. Eso está escrito en la palabra, Dios lo dejó establecido. Y si tú me acompañas ahí a Juan capítulo 3, por favor abran ahí sus Biblias. Juan capítulo 3, verso 19 en adelante, el Señor nos va a mostrar cosas como estas. Dice la escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Noten que aquí algo importante el Señor menciona. Y dice que esta es la condenación. Verdaderamente, una persona se condena, escúchenme, solamente hay una manera por la cual la persona se condena. Y la persona se condena cuando rechaza a Jesús. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué significa o qué simboliza las tinieblas? El pecado. Es decir, el hombre prefiere el pecado que caminar en la luz de Cristo. Nosotros preferimos caminar en la luz y dejar a un lado el pecado. Por eso fíjense que hay una contraposición acá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, mis amados, muchas personas que nosotros invitamos, mira, hay una reunión, mire, tal cosa, ¿por qué no vienes a buscar de Dios?
no, es que a mí no me gusta ese tipo de charlas, a mí eso no. ¿Por qué? Porque cuando la luz se refleja en sus vidas, cuando ellos escuchan la palabra, ellos se sienten mal, porque la luz saca, digamos, toda tiniebla, la devela. Entonces no quieren ser, porque a la gente no les gusta que les digan la verdad. Y la Biblia lo está diciendo, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces dicen, no, yo no leo la Biblia, no, yo no asisto a ninguna iglesia, porque ellos saben que están en pecado y prefieren, escúchame, prefieren seguir viviendo en su pecado que tomar una decisión por las cosas de Dios. Entonces se van por otro lado. Dicen, no, es que a mí no me gustan, es que los pastores son unos ladrones, es que allá es solo plata, es que allá también le prohíben a uno todo. Y no, mis amados, ustedes habrán notado durante todo este tiempo que hemos venido aquí en este tipo de reuniones, nunca les hemos dicho está prohibido tal cosa, está prohibido tal otro, se está prohibido vestirse de tal manera, está prohibido colocarse tal cosa. No, nada. Es que esa no es una obra mía, es el Espíritu Santo el que va haciendo la obra en el corazón y entonces uno mismo siente, no puedo seguir hablando de esta manera, no, de verdad, yo estoy haciendo esto mal y el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Ahora, ellos no quieren porque ellos quieren estar aferrados a su pecado. Ellos no quieren dejar a su amante, ellos no quieren dejar su trago de licor, ellos no quieren dejar sus mentiras, no quieren dejar sus trampas. Entonces ellos prefieren alejarse. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad, aquí esta palabra, practicar la verdad, es el que obedece el evangelio, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, es decir, lo que vive, lo que piensa, son hechas en Dios. Entonces nosotros cuando estamos acá, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos la palabra de Dios para, digamos, medirnos cómo vamos y decir, bueno, voy en buen camino, pero hay cositas que necesito seguir cambiando. Hay cosas que yo estoy viviendo que tengo que dejar. Esto que estaba pensando, esta idea que yo tenía no es correcta, entonces vamos cambiando. Y eso es lo que dice la Escritura. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otros dicen que bueno, voy por buen camino, bendito Dios, ya he dejado esto, ya he dejado lo otro. Y cuando tú recibes un mensaje que fue, digamos, un pensamiento que nosotros tuvimos junto con mi esposa aquí presente, cuando comenzamos a ir a la vida cristiana, a las iglesias, a la iglesia cristiana en su momento, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos siempre el deseo de ir a la iglesia y recibir esa palabra y durante la semana meditamos en la palabra y decíamos, qué bueno, ya recibí este principio, quiero ir a otra reunión para seguir aprendiendo y cada vez íbamos sumando. No era llenarnos de información y decir, qué bueno, ya aprendí esto, qué bueno, vamos a vivir esto y íbamos por más. Entonces ya estamos viviendo esta palabra de ayer, ahora venimos por la palabra de hoy a ver qué cosas de eso podemos comenzar a trabajar en nuestra vida, qué cambios vamos a tener y mañana vendremos por otra y así va un crecimiento continuo. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos ver la diferencia y por eso chocamos con la gente. Por eso tú y yo debemos ser conscientes que la gente no nos va a aceptar porque vamos a estar en contra, siempre vamos a estar en contra de la corriente. Lo que pasa a los que caminan con el Señor son cosas que uno dice, pero ¿por qué? Debería ser al contrario, que uno caminando en Dios, las cosas deberían como que salirnos todo bien. Y no, hay cosas que obviamente porque estamos en un mundo desordenado, un mundo caído, un mundo que está apartado de Dios. Me hizo acordar en este momento el jovencito que estaba en drogas, pero que alguien lo lleva a la iglesia, alguien le predica al Señor y este joven pues contento porque comienza a ver una vida diferente, es decir, que bueno, yo pensé que esto de las drogas nunca iba a poder salir, pero ahora yo veo que Jesús me puede hacer libre de esto, yo quiero buscar de Dios. Y este jovencito comenzó con una actitud muy bonita, con un corazón pues abierto, porque si yo quiero cambiar, me está mostrando un Dios que me perdona, un Dios que tiene misericordia, un Dios que me da una segunda oportunidad, yo quiero aceptar la segunda oportunidad. Y él muy contento va a su casa y reúne a su papá, a su mamá y le da esa noticia, esa buena noticia: mamá, papá, mire, gracias a Dios yo voy a poder salir de estas drogas, yo voy a poder salir de mis amistades, de esto que yo estaba, este mundo tan malo, yo voy a poder salir. ¿Y eso qué pasó, hijo? No, mamá, estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de los papás? Lo golpearon y dijeron: mire, yo prefiero que usted sea un drogadicto en lugar de que esté metido en una iglesia como esa. La gente no entiende, hay cosas que no entienden. Dice, pero es que es ilógico. ¿Cómo van a preferir que su hijo esté sumido en las drogas en lugar de que busquen de Dios? Pero así es el mundo porque no entiende las cosas de Dios. Entonces esto va a pasar y tenemos que estar muy conscientes de eso. Vayan conmigo allá a Juan capítulo 15, por favor, al verso 18. Juan 15, 18. Dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed, escúchenme, sabed, tengamos en cuenta esto, mis amados,
Si a Jesús, el Hijo de Dios, lo aborrecieron, lo rechazaron, siendo el mismo Dios, pues ¿qué esperamos nosotros, mis amados? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y escuche lo que dice el Señor y da la razón por la cual. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, es que escúcheme, una de las cosas que nosotros tenemos que estar viendo es si efectivamente el mundo nos aborrece. Si el mundo nos está aborreciendo, vamos por buen camino. Lo preocupante y lo delicado sería que el mundo no nos aborreciera. Porque es que el mundo se junta entre ellos. Los caballos se juntan con caballos. Las vacas se juntan con vacas. ¿Es así o no? Los borrachos, ¿con quién se juntan? ¿A quién buscan los borrachos? Pues a los borrachos. ¿Quiénes son los amigos de los borrachos? Pues otros borrachos, ¿o no? Los de la barra de los hinchas de un equipo X o Y de Millonarios, ¿a quiénes buscan cuando llegan al estadio? Pues a sus mismos hinchas. Entre ellos se juntan. Por eso es que nosotros, como no somos de ellos, dicen, no, es que esto ni siquiera los invitamos a una fiesta, porque ¿para qué? Ni siquiera. Entonces, ay, es que ya no me invitan a ninguna fiesta, es que ya no puedo ir a bailar, es que ya no puedo tal cosa. Bueno, ¿y qué es que acaso es que quién dijo que el deleite nuestro estaba en el baile o estaba en la música secular? No. Nosotros tenemos ya algo que es mucho mejor, mucho más agradable, y qué lindo cuando nosotros cantamos, cuando nosotros danzamos, pero al Señor dándole gracias por la victoria, dándole gracias por lo que Él ha hecho. Entonces, obvio, contrarrestamos. Ay, pero es que usted ya no escucha esa música de despecho. No, es que yo necesito esa música de despecho. Pero ¿cómo así? ¿Usted se volvió aburrido? No, para nada. Es que yo ya no necesito esa música que me incita a pecar, que me incita a la sensualidad y una cantidad de cosas. Yo simplemente lo que necesito es vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Dice la Escritura en el verso 9, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, escúcheme, aunque estamos en el mundo, la Biblia dice, porque no sois del mundo, o sea, ya no somos como los del mundo. Por favor, yo quiero que entiendan, de pronto a alguno le cuesta entender esto, y tengo que recalcarlo, a alguno le cuesta entender que ya nosotros no somos del mundo. Ya hay prácticas del mundo que nosotros no tenemos que hacer, ni siquiera contemplar eso, ni siquiera mencionar eso, porque es que nosotros ya no somos del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? ¿Qué dice su Biblia, por favor? ¿Os qué? ¿Os aborrece? Claro, mis amados. Pero si no te están aborreciendo, preocúpate. Porque si tú estás igual, si tú estás con el juajuajuá, con los chistes, con los de ellos, y sigues en los corrillos, y sigues igual que ellos, pues claro, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué te van a aborrecer? Pero si tú estás marcando una diferencia y te dicen, venga, es que hay un chiste buenísimo, no, qué pena, yo ya eso, ay, pero no, ya no, a mí eso ya no me llama la atención, burlarnos del otro, no, mire, imagínese un chisme, es que imagínese, no, a mí no me venga con chisme, por favor. Si usted viene a hablarme de alguien, que sea para edificación, que sea para orar por él, que sea para bendecir, pero que no sea para denigrar de otra persona y más en su ausencia. Entonces, noten que ahí hay un choque, hay una diferencia. Ahora, retornemos a nuestra porción bíblica que comenzamos hoy, Mateo 5:10, para analizar y estudiar algunas cosas importantes. Volvamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 10. Dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí unas palabras claves donde siempre vamos al original para poder extractar mayor conocimiento, y una de las palabras claves aquí es la palabra persecución. Esta palabra persecución se tradujo de la palabra griega dioko. Y esta palabra dioko significa perseguir, agredir verbal y físicamente. Entonces la Biblia está diciendo, bienaventurados cuando los persigan, bienaventurados cuando los agredan física o verbalmente por causa de la justicia. Ahora, ¿qué es esta palabra por causa de la justicia? ¿Qué significa? Por causa de las verdades del Evangelio, por causa de caminar como Dios quiere. Entonces podríamos decir, serán felices, serán gozosos, serán dichosos cuando a ustedes los agredan física o verbalmente por caminar en las verdades del Evangelio, por caminar como Dios quiere, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros vemos un ejemplo, sabemos que hoy en día hay falsos cristianos. Tú debes entender eso. Hay falsos cristianos, hay falsos maestros de la Biblia que engañan a la gente y que cuando usted le dice a uno de sus predicadores, le dice a uno de sus hermanos, no, eso no es correcto. Eso de estar hablando solamente de prosperidad y una cantidad de cosas, eso no es así.
porque esto es un evangelio que es un evangelio corrupto. Nosotros no podemos estar... Entonces, cuando se dice, tenga mucho cuidado con tal predicador, tenga mucho cuidado con el hermano fulano de tal, porque está desviado y por favor no preste oídos a él, porque no está predicando una sana doctrina. Entonces, ¿sabe qué dicen ellos? Dice, es que nos están persiguiendo. No, nos están persiguiendo por causa del evangelio. No es por causa del evangelio, escuchen, hay que dejar muy claro, hay que tener cuidado, no caigamos en ese engaño. Hay que saber distinguir cuando alguien es perseguido por causa de caminar en una conducta correcta o cuando está violando los principios de Dios, y por causa de violar los principios de Dios, pues los que tienen el conocimiento y la revelación de Dios dicen, no, tengan mucho cuidado con esas personas. Entonces hay algunos falsos maestros, algunos falsos cristianos que dicen que los están persiguiendo por causa de Dios. No es por causa de Dios, es por causa de que están predicando un evangelio que no es el correcto, y hay que tener mucho cuidado. Que si nos persiguen a nosotros, que si están en contra de nosotros, decimos, bueno, yo estoy haciendo las cosas correctas y si la gente me quiere perseguir, pues no, entonces me siento dichoso y feliz porque sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si agredieron a Jesús, si agredieron a sus discípulos, repito, ¿cuánto más a nosotros? Si en la época, escúchenme, en la época del Señor Jesucristo, la gente lo agredía, y ustedes saben todo lo que pasó con él, porque Jesucristo sí que fue agredido de una forma verbal y de una forma física, ¿o no? ¿Será que fue agredido Jesús o no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba simplemente diciendo la verdad o no? ¿O se le puede encontrar a Jesús algún pecado? ¿Se le puede encontrar a Jesús algún error? No, Jesús se mantuvo en integridad, 100% íntegro. Sin embargo, a pesar de caminar en su integridad, a pesar de caminar en la verdad, a pesar de hacer las cosas correctas en esta tierra, ¿recibió persecución o no? ¿Recibió agresión o no? Claro. ¿Cuánto más nosotros, que aún tenemos cosas que necesitamos cambiar, vamos a ser nosotros también perseguidos? Ahora, no solamente eso, escuchen, no solamente Jesús fue agredido en esa época, aún 2000 años después, 2020 años después, siguen agrediendo a Jesús, siguen levantando calumnias contra Jesús, siguen agrediéndolo verbalmente. Unos dicen que no, que Jesús era homosexual, y que mire cuando estaba con Juan en su regazo, en su pecho, entonces ahí muestra que Jesús era un homosexual. Y eso es no, Jesús, eso se cree muy santo, pero Jesús tuvo una hija con María Magdalena, los escritos dicen, no sé qué, vaya a echar una miradita al Código Da Vinci y verá todas las barbaridades que hablan del Señor Jesucristo. Siguen vituperándolo, siguen hablando, lo siguen agrediendo, lo siguen irrespetando. Si eso lo hicieron con Jesús, entonces nosotros seguramente no vamos a estar exentos de eso. Entonces es muy importante, si hablaron de Jesús, ¿cómo no hablarán también de nosotros? Pablo, el apóstol Pablo, también fue difamado. Juan el Bautista, ¿cómo murió Juan el Bautista? ¿Usted sabe cómo murió Juan el Bautista? Sencillamente lo tomaron, le quitaron la cabeza, lo decapitaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo decapitaron? Porque dijo la verdad, dijo, mire, esa mujer es su amante y usted no puede seguir con esa amante, usted no le puede dar ejemplo al pueblo. Y entonces el amante dijo, ay amor, si me amas tanto, dame lo que yo quiero. ¿Qué quieres, mi amor? Quítale la cabeza a Juan el Bautista. Y lo decapitaron. ¿Por decir qué? Por decir la verdad. Entonces, mis amados, repito, nosotros no podemos estar exentos de eso. Nosotros tenemos que caminar en esa línea, y si se molesta, se incomodan, el problema es de ellos, pero nosotros siempre caminemos agradándole a Dios. No caminemos en función de querer agradarle a los hombres. Siempre la predicación de la verdad del evangelio trae una reacción. Siempre la gente se va a chocar y te van a decir una cantidad de cosas. Si te están diciendo, vas por buen camino. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 4, verso 16, Gálatas 4, 16. El apóstol Pablo dijo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Les dijo a los Gálatas, o sea, ustedes me tienen como un enemigo. Ustedes me tienen pues como que, porque les estoy diciendo la verdad. Seguramente muchas personas están chocadas también con nosotros. Es que eso habla muy grueso, es que eso tampoco, es que no. Y la verdad me tiene sin cuidado si de pronto, y de hecho, pues nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. No importa, nosotros queremos, y cada vez que terminamos un mensaje, cada vez que damos una enseñanza, decimos, Señor, gracias. Si de pronto alguien se chocó, alguien se molestó, pues lo siento, pero yo prefiero decir la verdad, aunque muchos se molesten, y no tenerlos muy felices y y muy queridos conmigo, pero diciéndole la mentira. Entonces, por favor, tengamos en cuenta, siempre vamos con la verdad. Se choquen o no se choquen, vamos con la verdad. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 2 y 3, 1 Corintios 9, 2 y 3. Dijo el apóstol, si para otros no soy apóstol,
Para vosotros ciertamente lo soy. Seguramente lo que dicen, "Ay, ahora se les va a tirar que es un apóstol. ¿Y de dónde? ¿De cuándo va a salir siendo apóstol?" Entonces Pablo dijo, yo no voy a chocar con ellos. Si para vosotros no soy apóstol, bueno. Y entonces dijo algo importante. Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Dijo, que digan lo que digan, me tienen sin cuidado. Lo más importante es que cuando los vean a ustedes, los ven personas cambiadas. Personas que están caminando en Cristo, personas que sus hogares fueron cambiados, que sus vidas fueron cambiadas. Y el mejor testimonio, el mejor sello de mi apostolado, dijo Pablo, son ustedes. O sea, ustedes son las cartas, ustedes son las personas que yo tengo que mostrar. Entonces, si dicen, no, usted es apóstol, usted no sé qué, bueno, la mejor evidencia, lo mejor que puede pasar son las vidas cambiadas. Si lo miráramos hoy, por ejemplo, lo mejor, el mejor testimonio que uno podría dar es, mire sus vidas cómo han cambiado, mire ustedes cómo están haciendo las cosas, cómo están queriendo caminar conforme a como Dios agrada. ¿Será que eso es un testimonio de que Dios está haciendo la obra? Claro. Dice el verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es decir, no, pero es que eso son mentiras. ¿Mentiras? Mire el hogar de fulano de tal, cómo ha sido cambiado. Mire la hermana fulana de tal, cómo era y mire cómo está cambiada. Mire aquella mujer cómo llegó preocupada, angustiada, desesperada y mire la hora cómo está. ¿Será que eso no es mi defensa? ¿Será que eso no es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando y que el Señor está haciendo cosas en la vida? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Pedro también habló al respecto en 1 de Pedro, capítulo 4, a la altura del verso 14 en adelante, 1 de Pedro 4, 14. Dice la Escritura, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero mire lo que dice, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno, y atención a esto por favor mis amados y amadas, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, ojo suegras, que no seamos... Es decir, que si la gente nos va a señalar, nos va a criticar, nos va a señalar, que no sea porque nosotros matamos a alguien, odiamos en el corazón a alguien, o porque robamos, o porque hemos delinquido, o porque nos entrometemos, somos unos chismosos de casa en casa, averiguando la vida del uno, agregando más cosas y armando una cantidad de cosas. No, escuchen, que si nosotros somos blasfemados, que si hablan de nosotros, no sea por esas causas. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero escuchen, mis amados, porque aquí nos ayuda a entender cosas importantes. Algunas personas dicen, yo estoy sufriendo como cristiana, yo estoy sufriendo como cristiano. Ay, pastor, es que esto es duro la vida cristiana y yo sufro por causa de Cristo. Y cuando uno revisa la vida de esa persona, dice, no, a ver, vamos a examinar un poquitico, porque tú no estás sufriendo por causa de Cristo. Tú estás sufriendo por tus malos manejos financieros. Tú estás sufriendo porque tienes una lengua muy suelta, que no conectas tu cerebro con tu lengua y hablas más de la cuenta. Y por eso estás sufriendo. Porque la gente dice que tú eres una chismosa, la gente dice que tú eres una tramposa o un tramposo, la gente dice que tú eres un mentiroso. Y fíjese que eso es lo que están hablando de ti. Nadie te está diciendo es que tú eres un cristiano y entonces como quieres caminar, hacer las cosas rectas, la gente está en contra tuya. Hay que diferenciar muy bien por qué es que tú estás pasando problemas. Alguien dice, no, es que desde que yo me hice cristiano estoy pasando por problemas. No, lo que pasa es que desde que te hiciste cristiano ya no volviste a trabajar. Ya antes no, ya ahora vivo por fe y que esperar a ver qué Dios que haga. Y entonces tienes problemas, claro, porque es que dejaste tu responsabilidad. Es que yo desde que me volví cristiana, pastor, ahora mi esposo está en contra mía porque soy cristiana. Y uno habla con el esposo y dice, ¿qué pasa? Dice, no, pastor, es que ahora no hace el desayuno, ahora ni el almuerzo, no me prepara el arroz, los niños los tiene descuidados, a toda hora que es que Dios, que la iglesia y no sé qué más cosas. Y tiene persecución, pero no por ser cristiana, sino porque ha dejado a un lado sus responsabilidades. Y hay que tener en cuenta eso. Entonces, alguno está sufriendo no porque sea cristiano, sino porque no paga sus cuentas, porque le debe a todo el mundo y no pone la cara, porque eres un irrespetuoso con los demás, porque no respetas a tu papá, porque no respetas a tus hijos. Por eso está sufriendo, pero no por causa de Cristo. Yo podría decir que es ínfima, muy pequeña, el porcentaje de personas que pueden decir yo estoy sufriendo por causa de Cristo.
No, es que me persigue. Mi negocio, todos están en contra de mi negocio. Ellos saben que soy cristiano y están en contra de mi negocio y mi negocio se va a quebrar. No, ¿sabe por qué se va a quebrar tu negocio? Porque atiendes más a tus clientes, porque a tus empleados los tratas mal, porque tienes unos precios por encima de la competencia. Entonces la gente dice, no, ese negocio que dice que es cristiano, eso no. Es por esa razón, no por causa de Cristo, para que tengamos bien claro esto. Analicemos entonces, volvamos a nuestro pasaje central de Mateo capítulo 5, verso 10 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de caminar en rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, mire lo que dice Jesús, por mi causa, es decir, por defender el evangelio. Y aquí es muy importante, ¿cuál fue la causa de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la meta de Jesús? Predicar el evangelio, que las personas se arrepintieran, que las personas estuvieran en paz con Dios. Recuerda que eres el pacificador por excelencia y a eso vino Jesús. Entonces dice la escritura, bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, por caminar en rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, es decir, cuando tú por predicar el evangelio, por hacer lo que Jesús hizo, entonces ahí viene persecución, cuando tú defiendes las cosas de Dios. La causa del evangelio es el mensaje que el Señor vino a traer, es que la gente estaba en enemistad y Dios vino a demostrar su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la causa de Jesús. Esta bienaventuranza, escúcheme, nos viene cuando nosotros defendemos celosamente el mensaje del evangelio, cuando nosotros defendemos el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, cuando nosotros proclamamos que la sangre de Cristo, cuando dice, no, es que la sangre para que nos vaya bien, no, la sangre de Cristo no es para eso, la sangre de Cristo es para limpieza de pecados. Ay, pero es que es para eso. Cuando tú defiendes las verdades de la palabra, entonces de pronto va a venir persecución. Así que cuando alguien hable herejías, cuando alguien hable aberraciones respecto al sacrificio de Cristo, no es que Jesús vino para prosperarnos, Él no vino para prosperarnos. Es que Jesucristo vino para que nuestro negocio fuera más bollante y tuviéramos más resultados. Él no vino para eso, Él vino para perdonar nuestros pecados. Entonces la gente choca. ¿Por qué? Porque son evangelios que están ahí difundidos y que no de la verdad. Y tú tienes que aprender a defender la verdad respecto a la muerte, respecto a la expiación, respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Tú tienes que tener los conceptos claros para poder defender ese mensaje de la santidad. Es que el otro están hablando de prosperidad y de éxito y tú dices, no, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en rectitud, tenemos que arrepentirnos. Entonces cuando las personas comienzan a predicar otro evangelio, tú tienes que estar ahí defendiendo la verdad del evangelio. El discípulo verdadero defiende con celo el evangelio. Dice, no, porque hoy el evangelio está muy distorsionado, por no mencionar otra palabra. Entonces nosotros tenemos que estar defendiendo las verdades. Y por último vamos a lo que dice Judas en el capítulo que tiene, Judas capítulo 1, verso 3 y 4. Y con esto estaríamos terminando hoy esta enseñanza. Dice Judas 1, verso 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis. Escuche que ahí está la palabra contendáis. Pero contender no es pelear y no, el que más grite. No. Contendáis. Aquí es luchar por defender, con argumentos, mis amados. Ardientemente, dice, por la fe, es decir, por el evangelio, por la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar que el evangelio se siga denigrando, se siga desprestigiando, se siga diluyendo y nosotros que conocemos la verdad, entonces nos quedamos callados. El Señor dice, bienaventurados los que defienden esto, los que defienden la verdad. Sigue diciendo aquí la escritura, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, escuchen aquí está, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora como somos salvos, ahora como ya el Señor nos perdonó, una vez salvos para siempre, entonces ahora podemos hacer con nuestra vida lo que sea, porque ya no tenemos condenación, porque la salvación no se pierde, y una cantidad de cosas que ya han vuelto la libertad de Cristo en un libertinaje. Y nosotros tenemos que decir, no. Es que si tú estás haciendo eso, si tú estás viviendo en pecado, si tú estás viviendo con tu amante, después de que ya aparentemente
realmente te convertiste al Señor, permítame decirle que si tú estás cohabitando con el pecado, si tú estás practicando el pecado, tú no eres un hijo de Dios. ¿Cómo que no soy un hijo de Dios? Si yo hice una oración de fe, si yo me bauticé, entonces yo ya no voy a perder la salvación. Es que tú no eres salvo. Claro, tú no lo vas a perder, porque nadie puede perder lo que no ha recibido. Tú no has recibido la salvación, tú estás viviendo en tu pecado. Y la Biblia dice que el que vive en pecado es una persona que no ha conocido a Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Y tú los confrontas, pero ¿cómo así? Que no? Bueno, pues que eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice la Escritura que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, con sus vidas están negando eso. Y esa es la cantidad de personas que dejan, perdónenme la palabra, en ridículo el cristianismo, que ponen en el piso el cristianismo porque quieren seguir viviendo en su libertinaje. Entonces la gente los asimila. Por eso dice, es que todos los cristianos, es que todos los pastores, porque la gente tiende a generalizar, pero no es así. Por eso Dios está buscando un remanente fiel que sea celoso de defender el evangelio del Señor Jesucristo. Dice el verso 11, Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa, por defender el evangelio, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Uno de los ejemplos bonitos que encontramos en la Biblia para que tú lo leas hoy, voy a dejarles dos pasajes para que ustedes lo tengan ahí, para que lo revisen en sus casas hoy. Uno es el de Daniel capítulo 1, verso 12. Ustedes conocen ese bonito ejemplo de Daniel, que entre otras Daniel es el prototipo del verdadero cristiano, de aquel que no le importó congraciarse con los hombres, sino simplemente le interesó es vivir como para el Señor. Ustedes recuerdan en ese pasaje se habla del rey Darío cuando fueron los sátrapas y fueron los gobernadores a decirles que levantara un edicto real que durante 30 días, un mes, entonces que ninguna persona podía adorar a ninguno de sus dioses y que solamente se tendrían que postrar ante él. Y esto pues uno podía notar que es una persecución que le estaban haciendo a Daniel. Pero Daniel no dijo, wow, ahora entonces voy a tener que dejar de adorar a mi Dios y ahora entonces tengo que ceñirme a lo que ellos dicen. No, a Daniel no le importó eso. Dice la Escritura que él abrió las ventanas y se postró como de costumbre y adoró a su Dios, al Dios de los cielos, a nuestro amado Dios. Y entonces, claro, los sátrapas y los gobernadores que estaban en contra de él, que estaban buscando la oportunidad para darle el quiebre, entonces encontraron esa buena oportunidad, porque sabían que Daniel era diferente a los demás. Pero cuando vieron esa actitud de Daniel, entonces lo llevaron ante Darío. Rey, usted firmó este edicto y usted dijo que se postrara en estos 30 días a otro Dios diferente a ti como el rey, entonces que tenía que ir al foso de los leones. Aquí está este hombre que no obedeció, no acató tus órdenes. Usted sabe lo que hizo Dios, porque Dios nunca nos deja en vergüenza. Y ese es el Dios que tenemos, mis amados. Dios está buscando valientes y mujeres guerreras que le crean a Dios, personas rectas que confiamos en el Señor siempre. Dios nunca nos va a dejar defraudados. Juguémonosla toda con Dios. Si nosotros decimos vamos a caminar una vida cristiana de verdad como es, aunque los demás se opongan, eso no nos tiene que interesar, mis amados. Desde que tú y yo vivamos en esta tierra agradándole a Dios, tengámoslo por seguro que Dios nos va a respaldar y Dios cumple su palabra. Por eso dice el verso 12 del pasaje de Mateo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí es importante entender esto. El Dios promete para los que nos mantenemos ahí firmes, los que no nos dejamos sobornar por nada, sino que nos mantenemos firmes en el Señor, Dios promete un galardón grande. ¿En dónde está el galardón grande? ¿Qué dice en su Biblia? En el cielo. Ahí está el galardón grande. Aunque hoy los profetas de la prosperidad digan que el galardón grande está aquí en la tierra, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que dice es que el galardón grande estará en los cielos. Que por su misericordia, por su amor, por su soberanía, aquí en la tierra podamos disfrutar algo y que Dios en su sabiduría, repito, nos dé cosas como añadidura. Está bien y las recibimos y le damos gracias a Dios, pero aquí para que te guardes esto en tu mente, el galardón grande Dios lo tiene para nosotros en el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la Escritura, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El otro pasaje para que tú lo leas está en Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 28. Ese es un pasaje bonito. Este versículo nos ilustra mucho un ejemplo que es muy oportuno para el tema que estamos hablando, a la luz de lo que Dios nos está mostrando, y es como un profeta llamado Micaías profetizó la derrota de Acab. Este profeta le dijo la verdad.
Rey, sabe que no vaya porque usted va a morir. Los demás profetas, que tenían una cantidad de profetas, le hablaron, no, esto Dios está contigo, métete en eso, que Dios te respalda, sigue adelante, que Dios está contigo. Pero cuando llamaron a este hombre, Micaías dijo, no, a mí lo que Dios me muestra es que te va a ir mal, que vas a tener derrota. Dijo, usted siempre habla lo mismo, usted siempre habla cosas negativas, usted es un pesimista. Efectivamente, lo que este profeta le dijo sucedió, punto. ¿Por qué? Porque la gente cree que la profecía es solamente que le hablen lo que él quiere escuchar. Y no, mis amados, nosotros debemos entender que hay cosas que Dios nos habla y que nosotros tenemos que parar. O sea, la gente dice, ay Dios, confírmeme si este es el negocio. Y dice, no, ese no es el negocio. Dice, no, esa profecía no me gusta. Yo quiero que me digan que ese es el negocio y que me voy a llenar de plata y que ve lingotes de oro en mis manos y que voy a ser próspero y bendecido. No, a la gente no le gusta que les diga la verdad. La gente no le gusta. Y aquí, una de las cosas que Dios nos está hablando es que por causa de las cosas de Dios, por causa del Evangelio, como profecía, es que nosotros vamos a ser perseguidos. Así que no se te extrañe que tú, por causa de seguir las cosas de Dios, se venga gente en contra, que tu familia se ponga en contra, tu mamita que tanto amas se ponga en contra, o tu papi, o tus hijos inclusive, no importa, pero tú sabes que estás caminando en la verdad de Dios. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora entendemos por qué persiguen a los cristianos, por qué persiguen a los discípulos. Porque la gente muchas veces se pone en contra de nuestro pensamiento, de nuestra corriente, porque ellos quieren sencillamente agradar a las cosas del mundo y nosotros queremos agradarte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, que escuchan el mensaje y los que posteriormente escucharán el mensaje, para que tú los fortalezcas en la fe, Señor, para que tú les afirmes la convicción, sobre todo aquellos que están titubeando, si sí se meten verdaderamente con las cosas de Dios o no, aquellos que están a medias, aquellas que están como tibios espiritualmente, para que tú los fortalezcas, para que tú les dé la convicción de que se aferren a las cosas tuyas, que tú nunca los vas a defraudar, que no tengamos miedo de confrontar a nadie con la palabra de Dios, sino que al contrario, nosotros bajo nuestras convicciones fuertes y sólidas podemos llevar esa palabra. Por eso tú nos estás preparando, por eso tú nos estás capacitando, por eso las reuniones de los días miércoles, Señor, a través de las parábolas del Señor Jesús, nos ayudan a entender todo lo que es el reino de los cielos para que en ese sentido nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros fuésemos vituperados, Señor, si nosotros fuésemos injuriados o si nosotros fuéramos agredidos por causa del Evangelio, Señor, nos gozaremos. Nos gozaremos porque sabemos que tú nos ofreces, tú nos prometes un galardón grande en los cielos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la misión de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderos discípulos. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta hora, en este día, en el tiempo que resta de nuestra vida, Señor, para que seas tú, Señor, ahí, ese respaldo, esa cobertura que nosotros necesitamos. Nos encomendamos a ti, Señor, y a tu palabra, que es una palabra de gracia, una palabra, Señor, que nos ayuda a ver la vida de otra manera. Bendice a cada uno de tus hijos que han escuchado este mensaje, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén.